No tengan miedo de hacer preguntas. Pues el pastor puede hacer preguntas generales de la Biblia también, ¿verdad? Podría ser. Yo preferiría que sean del tema, pero puede ser de otra parte. Ok. Yo tengo una pregunta. Espérate, no. Te voy a dar un micrófono porque la Un, dos. Ok, hermana. Si se quieren ir temprano. No pregunten mucho. Sí. Pastor Rufa, así es, ¿verdad? Como guste, no se preocupe. Pero yo siempre he escuchado la historia Sí. de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí. Y me he preguntado por qué está siendo tan rebelde, atacado y hay tanta guerra y tanta vaina. Ahora que usted está explicando, sí es cierto, pero mamá pues lo va a castigar. Tal vez deje una tercera parte del territorio. Ahorita que estamos viendo estas cosas que están pasando, en realidad me sigo preguntando, pero ¿por qué? Entonces, me gustaría que nos aclarara un poquito más para salir de duda, porque ya sé que por lo menos va a salvar una tercera parte. Bueno, vamos a empezar. En términos generales, Israel, no negamos que el pueblo de Israel, o dentro del pueblo de Israel hay una parte que forma dentro del soberano plan de Dios. Es importante dentro del soberano plan de Dios porque de ahí vendría el Mesías. O sea, es básicamente la contestación que Jesús le da a la mujer samaritana cuando le dice la salvación viene de los judíos. Y cuando le está diciendo Jesús a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, lo que está diciéndole es que Dios escogió ese pueblo para que por medio de ese pueblo viniera el Mesías. El problema consiste en que una cosa es que Dios haya escogido una nación o un pueblo que él mismo formaría para por medio de ese pueblo llevar el evangelio a otros pueblos, donde la salvación no tiene nada que ver con una raza superior sobre otras, sino sobre un pueblo que fue escogido para ser de bendición a otros pueblos. Pero el pueblo de Israel tradicionalmente lo que ha supuesto es que ellos son un pueblo sobre los demás pueblos y hay una superioridad que, aunque no se menciona, está clara. De hecho, en sus escritos está. Por ejemplo, hay rabinos que dicen que los gentiles, los goy, los goyim, no tenemos alma. Pocos de ustedes saben de dónde sale realmente la teoría de Darwin, del origen de las especies. ¿De dónde sale la teoría de la evolución? La teoría de la evolución no sale de los judíos. Los judíos no creen que ellos evolucionaron. Los judíos literalmente creen que son parte de la chispa divina. De hecho, hay rabinos que creen que Israel y Dios son casi lo mismo. Entonces, esa enseñanza no es bíblica y esa es la enseñanza que se ha venido propagando en un sentido abiertamente entre sus círculos y ocultamente dentro de la iglesia. Si ven lo que expusimos, el plan de Dios, nada tenía que ver con un pueblo llamado Israel. Mire, se lo pongo de esta manera. Abraham no era israelita. No era israelita, Israel no existe. Era un cananeo, era de Babilonia, de la Babilonia antigua. Isaac no era israelita, porque no existe Israel. De hecho, la esposa de Isaac, ¿dónde la van a buscar para que se case? En la tierra de Abraham. ¿Con quién se casa? Con una Babilonia. Jacob es israelita, él no es israelita, a él se le cambia el nombre a Israel. Miren lo que estoy diciendo. El nombre de Israel viene posteriormente, siglos después de la promesa del Mesías, a referirse a ese pueblo o esa nación que Dios preservaría una parte de ella hasta la llegada del Mesías. En ese sentido tienen preponderancia, tienen importancia. Se lo cambio. Le doy un ejemplo diferente que sirve para entenderlo, pienso. Véalo en María.
Yo creo que María es una mujer importante en la Escritura. Estoy hablando de María, la que Dios usó para la encarnación de Cristo. Yo creo que los cristianos en ocasiones faltamos el respeto a la cuestión de María. Yo no estoy de acuerdo con el catolicismo en términos de que ella es una corredora y todo lo que ellos quieran poner, de su virginidad perpetua y muchas otras cosas, pero no puedo negar el que María fue la portadora, fue aquella que el propio Gabriel le dice, ella misma dice que sería privilegiada entre las mujeres porque de ella vendría el Mesías. Fíjese que lo traigo con Israel, es lo mismo. ¿Nosotros idolatramos a María? No, y no podemos hacerlo. Dios la usó como un medio por el cual el Mesías que vendría de la simiente de la mujer nacería. ¿Y la escogió? Sí la escogió. Pero María no puede usar, y de hecho María no lo hizo la iglesia y los líderes posteriormente, ese papel para decir, yo aquí soy superior a las demás mujeres. No lo hacemos con María, pero lo hacemos con Israel. No deberíamos hacerlo con Israel. Que Dios preserve una parte de Israel porque de ahí vendría el Mesías, pues si eso dice la Escritura, que trabajó con ellos por siglos porque de ahí no lo podemos negar. ¿Que eso significa que todo Israel sería salvo? No. ¿Que la salvación tiene que ver con un pueblo específico? No. ¿Que Israel es el reloj del mundo, el ombligo del mundo? No. Ellos no son más santos que cualquier otra persona que Dios haya salvado en República Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, en Honduras. O sea, ellos no son un pueblo especial porque ellos tienen una sangre diferente. De hecho, eso es ridículo. ¿Y por qué digo que es ridículo? Porque todos tenemos una misma ascendencia. Adán. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando estudian los evangelios, y aquí termino, Mateo particularmente traza la genealogía desde Abraham. Pero si ven la genealogía desde Lucas, Lucas la lleva a Adán. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto de origen en común. El sistema es el que nos divide. El sistema es el que quiere que pongamos bandera. El sistema es el que quiere que estamos en confrontación entre dominicanos y puertorriqueños o cubanos con aquello. Es el sistema. Porque para dominar y conquistar hace falta dividir. De hecho, el dicho lo dice, divide y conquista. Mientras que en las sociedades secretas se da lo contrario. Diversifícate y nadie te encontrará. Y nadie te encontrará. No sé quién escoja. Escoja usted quién. Ellos levantan la mano. Vamos a darle una oportunidad mañana. Por acá. Bueno, mi pregunta es, yo siempre he sido una persona que basada en la Biblia siempre he dicho que somos el linaje de Abraham, ¿verdad? Gente hasta se ha peleado conmigo diciéndome de que tienen que proteger a Israel y yo digo, Israel no es protegido, nosotros somos protegidos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siempre es que las iglesias agarran a Israel como el pueblo protegido, escogido y se ponen a pelear hasta por el pueblo de Israel cuando realmente quienes somos Israel, el pueblo escogido, somos nosotros? Los que han creído, sean judíos o no judíos? Mira, hay cosas que suceden y obviamente todo lo que sucede Dios lo permite. Yo creo que hay unas razones, pero se salen más del marco teológico, o sea, más fuera de la escritura, de circunstancias que se han dado en la historia en las que una parte, no puedo decir todos los judíos, han estado involucrados en procesos que siempre han tenido que ver contra el cristianismo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo quisiera, si fuera a hacer mi doctorado, otro doctorado que me han dicho para hacerlo, la historia, porque amo la historia. Lo van a ver, siempre doy citas, fechas, porque amo la historia. No se puede entender el mundo sin entender la historia.
Cuando uno estudia el libro histórico como el Nuevo Testamento que tenemos, ¿sabes? Que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos más o menos narra tal vez la historia hasta el año 66 aproximadamente. Cuando uno ve quiénes estaban persiguiendo a los cristianos, no era Roma. ¿Quiénes están persiguiendo a los cristianos en el libro de los Hechos? ¿Dónde están los romanos persiguiendo? De hecho, les voy a decir más para que ustedes vean. Y se lo digo porque es que a veces uno dice cosas, yo digo cosas que me han traído muchos problemas. Pero yo soy muy claro en lo que creo. Yo no me callo ni me escondo para decirlo, no tengo que hacerlo. Quien debería tener vergüenza o acortarse o lo que sea, el que dice una mentira. La realidad es que te lo puedo probar con un solo punto, que para mí es innegable. ¿A quién apela Pablo cuando le están persiguiendo? ¿En quién se refugia Pablo? A César. Pues si el imperio romano es el monstruo, si el imperio romano es el que está persiguiendo a los judíos, ¿para qué Pablo apela a César? Pablo apela a César porque quienes lo estaban persiguiendo, quienes estaban atropellando a la iglesia eran los judíos. Ese atropello nunca paró. Nunca paró. Los judíos han tenido diferentes actos durante la historia en contra de la iglesia, nunca han parado. Le contaba al pastor, por ejemplo, por dar un detalle, que cuando se da la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, las dos facciones, bueno, los judíos estaban divididos. Israel nunca ha sido un ente monolítico, o sea, un solo pueblo sin división, estaban divididos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos fariseo, saduceo, celote, no se habla, pero estaban los esenios, y así puedo seguir nombrando. No remaban parejo. Dentro del contexto del Nuevo Testamento, los dos grupos de mayor fuerza ciertamente eran los saduceos y los fariseos. Políticamente, el partido más importante eran los saduceos, porque eran el ala judía que era colocada directamente por Roma. Los sacerdotes no lo escogían los judíos. Creo que lo entienden. En el tiempo del Nuevo Testamento, los sumos sacerdotes eran colocados por Roma. Por eso es que Juan dice que cabalgan la bestia, están en la bestia. Había un consorcio, un acuerdo judío-romano. De hecho, ese acuerdo fue desde el inicio en el año 63 con Pompeyo. Estaba hablando antes de la era cristiana, cuando llega el general Pompeyo, porque los propios judíos ante la revolución de los macabeos, estamos hablando del año 164 a.C., cuando los judíos se rebelan contra los griegos, tienen un tiempo de aparentemente casi 100 años de libertad, del año 164 hasta el 63 que llega Pompeyo, el general romano, cuando ve las luchas que hay entre los judíos, entre la dinastía Monea, o si lo quiere ver en los libros que están dentro de la Biblia católica, primera y segunda Macabeo, no sé si han visto que hay una primera y segunda de Macabeo, que narran la revolución, o sea, la guerra, cuando los judíos se van a rebelar, van a luchar por liberarse de los griegos. Finalmente, los propios judíos empiezan a pelear entre ellos, porque siempre se han matado entre ellos, se han peleado entre ellos. Y ambas partes le piden a Roma que interceda para que favorezca una de las dos partes. Cuando Roma ve, en el año 63 a.C., que los judíos estaban tan divididos, Pompeyo dice, esto es mejor conquistarlo. Y así es que los judíos vienen a estar a manos de los romanos. Como estaban tan divididos y eran tan problemáticos, Roma decide poner a Herodes el Grande, que no era judío, era un idumeo. Era judío, y van a haber historiadores que lo mencionan judío, solo judío en el sentido de un judaizante. Un judaizante era alguien que se ha hecho judío o lo han obligado a hacerse judío. Herodes había sido obligado de niño a hacerse judío. ¿Por qué había sido obligado a hacerse judío? Porque en esos 100 años que casi nadie habla, que Israel fue libre del año 164 al 63 antes de Cristo, empieza una era de conquista, de reconquista de ese pueblo, de aquellos territorios que tenían.
y ellos van a pelear contra los idumeos, los van a vencer. De hecho, no solamente vencen los idumeos, vencen a las tribus que quedaban del norte. Las tribus del norte nunca desaparecieron, eso es una vil mentira que se cuenta. No sé si ustedes saben, y los datos los pueden buscar. El templo que habla la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que estaba en el monte Gerizim, lo destruyeron los judíos. Por eso era su odio. Cuando ella le dice, tú y yo no deberíamos estar hablando, las tribus del norte, cuando Israel se divide en el año 930 aproximadamente, antes de Cristo, casi un milenio antes de Cristo, al principio seguían viajando a Jerusalén porque el templo estaba solo en un lugar. Pero luego es tanto el conflicto que ellos dicen, nosotros no queremos ir a adorar con sus hermanos, estamos enchismados, nosotros queremos nuestro propio templo. ¿Y dónde montan su templo? En Samaria. Ese templo que construyeron el norte, por eso les dije, no sé si recuerdan que les dije, que eran muchos más templos. De hecho, sin contar el templo que estaba en África. En África había otro templo. Usted no tiene ni idea del caos que hay, de las medias verdades. Lamentablemente, porque no me quiero salir del tema, en nuestro tiempo cualquiera que diga que quiere ser pastor o que alguien entienda que es pastor, lo nombran pastor, sin ninguna preparación. Y yo creo que aunque el llamado es de Dios y yo no lo niego, con el llamado debe estar la preparación, porque Dios dice que el que va a pastorear tiene que ser un individuo que pueda enseñar, que no sea un neófito. Y eso implica que tiene que tener algún conocimiento. Yo no estoy diciendo que ese conocimiento tenga que ser un seminario, porque yo no creo, lo he dicho, que los seminarios necesariamente estén capacitando muy bien a uno. Hay personas que en su iglesia pueden ser muy bien educadas y que pueden ellos estar estudiando la Biblia y dar muestra de que dominan la Escritura y no tienen que haber ido a ningún seminario. O sea, no me vayan a confundir que piensen, no, el pastor lo que está diciendo es que si nadie va a un seminario no es pastor, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los hombres que llaman deberían estar capacitados. Hace mucho tiempo los estándares han ido bajando, no en la iglesia, en muchos aspectos. Y eso ha llevado a un deterioro continuo de la iglesia. Continuo, que no se ve. Mire, por ejemplo, eso no cubre todas las áreas. Por ejemplo, para usted es un ministro presbiteriano, me puede equivocar, pero al menos en Puerto Rico, a usted no lo van a ordenar una iglesia sin una maestría. Y no es una maestría cualquiera. Para que entiendan, una maestría, después que usted sale de su escuela, va a la universidad, tiene que hacer una licenciatura o lo que le llama el americano un bachelor's degree. Luego de ese bachelor's degree tiene que hacer una maestría de 90 horas crédito. Son casi 4 años más, es casi un doctorado, para que entonces usted pueda servir como pastor en una iglesia. ¿Eso garantiza que ese individuo porque estudió va a ser pastor? ¿Que lo va a hacer bien, que tiene corazón de pastor? No, absolutamente no. Como digo una cosa, digo la otra. Pero al menos es un filtro y alguien colocó un estándar para que el que dice y anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y aquí vienen las cosas que son necesarias. Lo traigo porque muchas de las cosas, y no me quería desviar del tema, que están sucediendo con relación a desconocimiento de historia y muchas cosas, es porque hay una falta de preparación. Y donde nuestros seminarios a través de la historia han sido infiltrados. El ataque ha sido brutal. Tal vez les pueda sorprender a ustedes, pero los evangélicos tendemos mucho a criticar la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Yo nunca he sido católico, apostólico romano en términos de que mi familia, yo nazco en una familia, digamos, protestante. Pero los protestantes no nacimos del aire. Y es tanto nuestro desconocimiento que a veces usted oye a evangélicos hablar de la Iglesia Católica. ¿Tenemos diferencias? Las tenemos. En algunos casos abismales, sí. Pero yo no puedo negar que parte de nuestra herencia y de nuestras raíces está la Iglesia Católica. ¿Quiénes preservaron las Escrituras? ¿De dónde recibimos con toda honestidad
¿Quiénes preservaron este libro que hoy tenemos en la mano? Entonces, cuidado con botar el agua y el vino, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos en cómo abordamos ciertos temas. ¿Por qué llega a la Iglesia Católica? Porque si hay una iglesia que fue atacada por años y que vivió en una lucha constante con el movimiento judío, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. De hecho, les voy a decir algo, y a mí no me importa salir en cama y decirlo. Si hay un grupo en el mundo que le debemos, el que se hayan enfrentado a ellos y un enfrentamiento real, contundente, en bulas papales escritos, fue la iglesia. La iglesia sabía que había movimientos judíos que querían destruir el cristianismo, siempre han querido destruir el cristianismo. ¿Por qué? Porque es de todos los sistemas y de todo lo que hay, lo que más el propio diablo puede odiar es la verdad del Evangelio. Y aunque la iglesia tuviese las cosas que tuviese, y Lutero posteriormente entendiese que la iglesia necesitaba ser renovada en muchos aspectos y regresar a la verdad, no quita que no todo fue malo. No podemos negar esa parte. Entonces, ellos han estado atrás de muchas cosas. Llegas a la ilustración y están detrás. Llegas a la crítica textual y ellos están detrás. La verdad sobre por qué hay tantas traducciones de nuestras Biblias no es porque nuestras Biblias tienen problemas. No lo es. No es fácil la traducción de una Biblia. No es fácil porque no se trata de ser un experto en griego o en hebreo. Eso es mentira. La traducción requiere más que el conocimiento o el dominio del idioma. Y no tiene que ver con el idioma. Lo puede colocar en cualquier idioma. Requiere que la persona conozca lo que va a traducir. Para hacer una traducción correcta de lo que sea, y especialmente si son aspectos técnicos relacionados a un área de especialización, se requiere que el que va a traducir conozca, domine, sepa. Porque no estamos traduciendo palabras por palabras. Las palabras tienen un trasfondo, un contexto. Miren lo que estoy diciendo. Que el traductor, cuando está haciendo el trabajo de traducción, no puede desasociar, desligarse, separarse de su entendimiento. Y que en ocasiones las variaciones que tenemos en ocasiones sobre cómo se traduce un pasaje, por qué se le da un énfasis, por qué se escoge una palabra en griego sobre otra, está basado en cómo ese traductor interpreta. O sea que en la traducción, aunque no lo dicen, hay un ejercicio interpretativo. Déjeme decirlo de esta manera. ¿Cómo ustedes saben si yo le digo, dígame el significado de la palabra vela? Vela. Porque mire, yo le puedo decir a la hermana, no sé, estoy inventando un nombre, a la hermana Sonia, por favor, vaya y prende una vela. Pero yo podría decir, hermano Pepe, recuerde cuando zarpemos, viste la vela. O le puedo decir a alguien en una cocina, vela al pollo. Se escribe igual. Estoy dándole una misma palabra con tres significados, y la única forma en que usted puede saber cuál es el significado de la palabra es que dentro del contexto. Por lo tanto, cuando se hace el ejercicio interpretativo de cualquier pasaje, lamentablemente ese objeto humano detrás podría estar escogiendo una palabra que no es la mejor. No estoy diciendo que lo hace intencionalmente, pero esa es la realidad. Ellos han estado detrás de nuestra crítica textual. Si usted ve, la crítica a la Biblia, por lo general, no es al Antiguo Testamento. La crítica es el Nuevo Testamento. ¿Y por qué todos se centran en el Nuevo Testamento? Vean, a la Trinidad, ¿cuál es la crítica? Es al Espíritu Santo. La crítica es a la doctrina del Padre. Interesante, la doctrina de la crítica es el Hijo. Todo lo que tiene que ver con Cristo y con su obra
ha sido por siglos el ataque. De hecho, la Iglesia Católica Apostólica Romana hoy está sufriendo una debacle brutal, porque finalmente en el Segundo Concilio Vaticano ellos ya dominan hace tiempo la Iglesia. Se infiltraron hace mucho tiempo. Por eso aún los católicos que aman su tradición, que conocen, dicen: esto que estamos viviendo no es el catolicismo antiguo que nosotros vivíamos. Y pueden ellos mismos reconocer que la iglesia en este tiempo, en ese caso esa iglesia, se ha apartado, porque hay unas razones históricas. Sé que me he extendido y le he dado una vuelta o le he contado un rollo, un asunto. Es mi tendencia a hacerlo porque me gusta dar mil explicaciones. A veces no es bueno, pero soy yo. Todo para decirle que es un asunto complejo. Pudiera haberle dicho esa palabra, es un asunto complejo porque hay un ala del judaísmo, esa ala que no creyó en Cristo, que ha mantenido a través de la historia un rechazo y un odio hacia el cristianismo. Los cristianos no saben, la mayoría, que los judíos se inventaron una biografía de Cristo que ustedes no conocen. Hasta la edad de Juno. Déjenme decirles tres cosas, algunas cositas por encima que dicen. Jesucristo es el resultado de una violación de un soldado romano. O sea, María fue violada por un soldado romano llamado Pantera. ¿Saben por qué Jesucristo hacía milagros? Pues porque Jesucristo pasó a vivir en Egipto y en Egipto aprendió magia. Por eso usted va a ver que nosotros no, los evangelios no le ponen peso, pero los movimientos esotéricos, movimientos de nueva era, entre otros, siempre les gustaba hablar de los años perdidos de Jesús. ¿Por qué les gustaba poner la atención en lo que la Biblia no dice? Porque ellos van a usar ese tiempo de los años perdidos de Jesús, entre sus 12 años hasta el inicio formal de su ministerio en su vida adulta, para decirnos que parte de ese tiempo, no en todo, desde la niñez había viajado a Egipto, tuvo maestros en magia y por eso hacía los milagros que hacía. Jesús, ¿dónde está hoy? Perdóname la expresión, pero tengo que ser claro y sincero. Jesús está hoy en un caldero hirviendo en excremento, en caca. ¿Le suena asqueroso? Y ustedes me quieren decir que yo respete eso. Yo no sigo ustedes, porque no estoy diciendo ustedes, estoy algo en términos generales. Lamentablemente, hermana, la iglesia de hoy no tiene idea de lo que ha venido sucediendo. Y ha comprado una imagen producto de un mercadeo. Y es un mercadeo. Porque la Biblia principalmente que ha promovido todo esto fue la Biblia de Scofield. ¿Sabe usted que Oxford University nunca había publicado ningún libro de ningún americano? No habían reconocido una obra importante de los americanos. Y sacan una Biblia de un doctor que al día de hoy yo le he dicho público, quiero que me muestren dónde estudió, porque es un fraude. Scofield no era doctor. Una Biblia que dice que es escrita por un doctor que no es doctor. Yo le he dicho público, a mí me gustaría, y lo digo público, que alguien lo ve, que el seminario de Dallas principalmente, en el cual él estudió, yo quiero ver su transcripción de crédito, que me muestren dónde se graduó. Vivimos en un mundo de fraudes. Sé que me estoy saliendo de ámbito de las teorías y pueden ser conspirativas, no están en la Biblia y por eso no doy detalles más allá, porque no es lo mismo yo poderlos dirigir, vamos a Mateo, vamos a Lucas, vamos a... Pero cuidado con lo que está pasando. Hay una fascinación sobre el mundo de Israel que es indebida, porque creo que pude demostrar que Génesis 12:3 no hablaba de una salvación de exclusividad judía. De hecho, yo no fui a una profecía que es también sumamente importante, es la profecía tercera que da
Balaam, cuando Balac quiere sobornar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. La tercera profecía se da en el libro de Números, en el capítulo 24. ¿Sabe cómo interpreta Génesis 12:3 Balaam de parte de Dios? Porque una profecía que Balaam solo es el instrumento. Que la simiente a la que se refiere Génesis 12:3 era Cristo. Mire cómo cambia la interpretación. La maldición o la bendición no radica en bendecir a Israel, sino que serían bendecidos o maldecidos aquellos con relación a su posición en Cristo. Los que maldigan a Cristo serán maldecidos, los que bendigan a Cristo serán bendecidos. De hecho, se lo voy a probar brevemente. Número 24. Quiero que lo vean, porque esto es un texto que nunca, por lo general, se cita. Y termino aquí. Número 24. Cuarto libro de la Biblia, capítulo 24, libro de Números. Y el versículo es el 9. Presten atención. Números, libro de Números, capítulo 24, versículo 9. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, y sé que algunos los veo con teléfono, yo tengo mucho cuidado con los teléfonos. Primero, porque no puedes estudiar bien la Biblia. Después nunca vas a saber dónde buscar los libros de la Biblia. Se los digo con todo respeto, no a mal. No a mal, no estoy diciendo que están pecando ni por el estilo. Los teléfonos embrutecen. La tecnología es buena si se usa de buena forma. Ya antes uno se sabía el teléfono en todo el mundo. Hay que llamar a tía Pepa. Oh sí, 7, dime el teléfono es bonita, bla bla bla. Ahora, ay, no me prende el teléfono, yo no sé ni cómo llamar a la esposa mía. Cuidado, la tecnología tiene esa tendencia, puede embrutecer. Es un adelanto, pero es un adelanto que no nos ayuda a usar nuestra memoria, y cuando venimos a ver, lo que no se usa es ley, se va perdiendo. Y créame que se ha hecho también con todo el propósito. No todo es adelanto tecnológico, hay retroceso con los adelantos, eso es otro tema. Número 24, yo porque yo me meto en muchos problemas. Digo muchas cosas que son indebidas o no políticamente correctas. Número 24:9. Si ustedes tienen una Biblia de estudio o una Biblia con referencia, van a ver que ese versículo 9 hace referencia a dos pasajes. Ambos pasajes son en Génesis. Ambos pasajes son escatológicos y los vimos. Génesis 12 y Génesis 49. ¿Alguien tiene una Biblia con referencias que lo pueda ver? Mi Biblia, esto es una Biblia normal, yo no uso Biblia de estudio, solo letra grande porque ya estoy ciego. Y me dice que la primera parte de ese versículo 9 es una cita del capítulo 49 de Génesis, versículo 9. Y que la parte final, donde dice benditos los que te bendijeren, que es lo que quiero que vean, viene de Génesis 12:3. Yo quiero primero que vean eso porque estoy citando Génesis 12:3. Alguien puede agarrar un versículo para que le den una explicación que el pasaje que está trayendo nada tiene que ver con la explicación. O sea, hay gente que agarra versículos como amarrado por el pelo y lo quieren alar para conectarlo y dar una explicación. Eso no es lo que estamos haciendo. Se está hablando de Génesis 12:3, pero miren lo que dice. Voy a iniciar el versículo 9, dice: se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? ¿Quién es ese? Es el Mesías que viene de Judá. ¿Recuerdan que les dije que en Génesis 49 se establece que Silo vendría de Judá? Por eso es que la tribu de Judá está asociada al león, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Por Génesis 49, en la bendición que le da Jacob a sus hijos, asocia a cada uno de los tribus con un animal. Y el animal asociado a Judá es el león. Por eso el león de Judá. Solo un detalle. Ahora bien, escuchen. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿De quién viene hablando? ¿De Israel? No.
del león de la tribu de Judá. Génesis 12:3 no está colocando a Israel como el centro del universo, el ombligo del mundo, y el que no está de acuerdo con que Israel sea el ombligo del mundo va a estar en maldición. Porque ese verdadero Israel es Cristo y los que están en Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Bueno, dudas por qué le hizo. Ustedes siguen preguntando, aquí nos quedamos hasta las 4. Ok, por acá le levanta la mano. ¿Quién fue? Vamos a. Espérate, vamos con la hermana. Solo Villamil. Pastor, yo quedé con una duda en las 7 semanas de Daniel. ¿Sí? Si ya se vivieron esas 7 semanas o solo se vivió la mitad de la semana. Mire, esa profecía son 490 años, está dividida en 7 semanas, 62 semanas, y a 7 le suma 62, hacen 69. Y luego una última semana de 7 años. El consenso, lo único que hay consenso entre la iglesia es que las primeras 69 se cumplieron. Donde está dividida la iglesia es que hay un sector que dice que la última semana sí se cumplió, y hay otra parte de la iglesia que dice que no se cumplió. No sé si me dejo entender, vuelvo de nuevo. De esos 490 años, los primeros 2 periodos de esos 490 años, que serían 483 años, ellos alegan que se cumplió, que todo se cumplió hasta la muerte de Cristo, hasta la llegada de Cristo. Según ellos, aunque la profecía no lo dice, porque no lo dice el libro de Daniel, yo tengo que ver, nosotros tenemos que ver que Dios le puso una pausa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Israel es el reloj profético de Dios? No me digan que no lo han escuchado, porque esas son las palabrerías de la orden del día. Bueno, pues si no lo han escuchado, les voy a decir para que sepan de dónde sale. El reloj profético de Israel significa, en primera instancia, que todo gira sobre Israel. Eso es falso, todo gira sobre Cristo. No sobre Israel, sobre Cristo. Y en segundo lugar, en que hay que estar pendiente a los acontecimientos de Israel, porque ellos son los que marcan o anuncian cuándo se van a cumplir las cosas. Según algunos, esa última semana no es una semana donde se confirma el pacto, del nuevo pacto. Ellos interpretan esa última semana que habla de la confirmación del pacto como la confirmación del pacto entre Israel y el anticristo. ¿Dónde en la profecía habla del anticristo y de un pacto de Israel y el anticristo? Si ustedes me lo pueden probar, yo con gusto lo veo. ¿Dónde rayos habla en la profecía de las 70 semanas? ¿Dónde sale que Israel va a hacer un pacto con el anticristo? ¿Saben cómo se llama eso en cualquier seminario? Eisegesis. La palabra eisegesis en griego, en vez de exégesis, significa colocarle información al texto. El texto no dice. O sea, usar un versículo y colocarle información. Decir que el pasaje dice, para ser más claro, algo que el pasaje no dice. Que el que lo está explicando es el que está pintando la escena, el cuadro, el drama, pero no se desprende de la lectura. Les había dicho, si recuerdan, que la profecía de las 70 semanas gira principalmente en la hora del Mesías príncipe. La última semana es la semana, si luego leen con calma, en que se confirma el pacto. Y luego ese pacto es proclamado. O sea, es una semana dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio del ministerio de Cristo, eso fue lo que duró. 3 años y medio. Y una vez Cristo anuncia el Evangelio y lo manda a predicar, los primeros 3 años y medio en el libro de los Hechos, el tiempo y el enfoque fue principalmente llevar el Evangelio a los judíos. Por eso es que si no se han preguntado, de momento estamos leyendo en el capítulo 3 sobre los primeros 3,000, y luego aparece algo y luego tenemos los 5,000,
y casi de manera abrupta. Entonces tenemos la situación que pasa con Pablo en el capítulo 9 e inmediatamente la situación que pasa en el capítulo 10 con Pedro. Que ambos eventos, tanto el de Pablo y el de Pedro, aunque son separados, tienen el mismo propósito: preparar el camino para lo que vimos en el cántico profético de Moisés, que antes del juicio Dios provocaría celos a los judíos. ¿Con qué? Salvando a los gentiles. Por eso Dios trabaja en Pedro, porque la idea de Pedro todavía es que el Mesías es un salvador judío, a los judíos. ¿No han leído bien la narración de Pedro cuando llega a casa de Cornelio? Le dice: yo no sé si usted, Cornelio, está básicamente enterado, pero para nosotros es casi, véanlo, no estoy diciendo esas las palabras que usa, para nosotros es casi es contaminarnos entrar a casa de un gentil. Por eso es tan importante la visión del lienzo y luego lo que sucede específicamente en casa de Cornelio y los que allí están. Porque al Pedro ver un Pentecostés como el Pentecostés que sucede en ese primer momento, luego de la ascensión, Pedro va a ser persuadido por el Espíritu Santo a entender que los gentiles formarían parte del plan de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando surge el conflicto con Pablo y Bernabé en Hechos 15, donde los van a llamar para llamarle la atención, ¿qué ustedes le hacen predicando a los gentiles que son parte del reino de Dios? Porque habían fariseos que entendían que los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. ¿Y quién es uno de los que sale en defensa? Pedro. ¿Y cuál es la defensa de Pedro? Ya yo les he dicho lo que me pasó en casa de Cornelio. Dios me mostró, yo vi evidencia de que Dios quiere salvar a los gentiles. Entonces Dios tuvo que bregar con Pedro, Dios tuvo que obrar en Pedro, como tuvo que hacerlo en Pablo, para que ellos entendieran que los gentiles también serían llamados a salvación. Entonces ha sido todo un proceso dramático de cambio, de sentimiento, de no entender unas cosas a ir entendiéndolas. No ha sido fácil el proceso. Así que esa última semana, que es la que está en cuestionamiento, si ocurrió o no ocurrió, hay un ala del cristianismo, como yo creo, que esa semana se cumplió. De hecho, los primeros escritos de los padres de la iglesia afirman que se cumplió. La pregunta es: ¿por qué si tenemos evidencia histórica aún después de los apóstoles? Estoy hablando de los padres de la iglesia. Si tenemos evidencia de los padres de la iglesia que se cumplió, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué nosotros en el siglo XXI ahora creemos que no se cumplió? ¿Qué llevó a la iglesia a cambiar de idea? Pueden ver un libro que está en la página pastorrufat.org, que es un libro que no es de mi autoría, pero es la única obra que yo conozca en español completa de un libro que fue ocultado. De hecho, un libro que me costó que me iban a cerrar. Me cerraron un canal, me cerraron casi la cuenta de Amazon, por poco la pierdo. The Jews and Their Lies, los judíos y sus mentiras. Ese es el libro supuestamente más antisemita que hay. Es el libro que troncha el ministerio en un sentido de Martín Lutero, donde se le opuso a Martín Lutero de tener un odio hacia los judíos, que es falso. Hay unas razones que llevaron a Lutero a pronunciarse como se pronuncia. Yo no estoy diciendo que tal vez en su enojo contra los judíos usó las palabras más propias, no lo voy a justificar, pero hay unas razones como las que le dio ahorita. María es una prostituta, fue una violación, Jesucristo es un bastardo, está hirviendo en una caldera de excremento. Yo creo que cualquier creyente se enojaría. Lutero no sabía eso. Cuando Lutero sabe eso, reacciona mal, pero reacciona. Estos desgraciados. Eso fue lo menos que dijo. En ese libro, en el capítulo 8, si lo bajan, para yo poderlo pasar por Amazon, no hice un fraude, pero le voy a decir lo que hice. Yo hablo claro. El que me conoce yo trato de ser muy claro. Yo no alteré el título, pero le colocó un segundo título para tratar de que Amazon no me lo bloqueara. Yo le dejé los judíos y las mentiras, pero
Es un libro que contiene muchos aspectos sobre escatología. De hecho, tiene una explicación sobre Daniel, que yo usé en mi tesis. Y entonces le puse Los judíos y las mentiras, la profecía de Daniel 9, 24, porque él lo aborda. Le añadí un segundo título. Y lo coloqué y le puse una nota de que era importante que los estudiantes de escatología vieran cómo Lutero interpretaba ciertos pasajes escatológicos para que pasara, y pasó por un tiempo. Ya el libro, si va a Amazon, no lo puedo vender. Está en mi página pastorrufas.org, está para descargar. Si va al capítulo 8, le adelanto la lectura, usted va a poder ver en la primera página, creo que está en la segunda página, donde Lutero dice que había un consenso en su tiempo. El libro fue publicado en el 1543. 1543. Eso es siglo XVI, mediados del siglo XVI. Y miren lo que Lutero dice. En dos cosas estamos de acuerdo. Dice, en dos cosas, hablando de la profecía de 70 semanas, en dos cosas estamos de acuerdo. Y va a ver su pregunta ahora. La profecía son 490 años. O sea, esas 70 semanas se traducen en 490 años. Segundo, todas las 70 semanas se cumplieron. Estamos hablando del principio de la Reforma Protestante. Todas las 70 semanas se cumplieron. Porque ahora la mayor parte de la iglesia dice que no se han cumplido. Pues tienen que preguntarle, no a mí, a un pastor que cree eso, que le justifique por qué no se cumplieron. Porque yo sí creo que se cumplieron. De hecho, si entendieron bien antes de irnos al almuerzo lo que les dije, está en juego el cristianismo, está en juego la credibilidad del cristianismo. Lo único que tienen los que están en contra de la Escritura para criticar a Cristo no es sus actos, sus hechos. Es que falló en lo que dijo. Si es que falló. Pastor, Sí. en eso de las 7 semanas, yo escuché a un pastor que decía que eso se refería a los 3 años y medio que va a gobernar el anticristo, y 3 años y medio de paz, y de ahí los 3 años y medio de sufrimiento, de persecución. Sí, porque es una semana, y esa semana se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Creo que lo mencioné varias veces, que algunos alegan que antes de los primeros 3 años y medio que sucede el rapto. Lo dije el viernes. Hay quienes dicen, no, la iglesia no se va al inicio de los 7 años, sino se va a mitad de los 7 años. ¿Por qué se va a mitad? Porque dicen, bueno, son 7 años de tribulación, pero los primeros 3 años hay paz. ¿Hay paz o hay tribulación? Eso pregúnteselo a ellos. Pero ellos dicen que los 7 años son de tribulación, pero los primeros 3 años y medio son de paz. En mi país decimos, o te peina o te hace rolo. En Puerto Rico decimos, o te peina o te hace rolo, porque con rolo no te puedes peinar. Pero bueno, después que se rompe el acuerdo de paz, que es un acuerdo entre, según la historia, esto es left behind, dejados atrás, después que el pueblo de Israel rompe, o el anticristo rompe el acuerdo con el pueblo de Israel y se va a lanzar a perseguir al pueblo de Israel, inicia la gran tribulación. Y por eso es que he escuchado que esos 3 años y medio finales son los 3 años de la gran tribulación. Esos años de la gran tribulación son específicamente la profecía de Mateo 24, y Jesús está diciendo que se va a cumplir en su generación. No llegamos a Apocalipsis, pero yo creo que el capítulo más contundente de Apocalipsis no es el primero, es el último. Le explico rápido por qué. Ustedes sabían que Apocalipsis narra el mismo juicio de Daniel, el mismo juicio de Mateo. O sea, miren lo que estoy diciéndole, que Daniel, Mateo y Apocalipsis están narrando solamente lo mismo, solo están dando, cada uno está dando muchos más detalles porque ya ha llegado el tiempo. Cuando Daniel lo hace de manera general. De hecho, es que por eso le digo, estos temas son complejos.
porque yo no estoy pensando que ustedes saben lo que yo estoy diciendo. No se los digo mal. En muchos casos yo sé que no han leído Daniel. La profecía de Daniel 9 está ligada a la profecía de Daniel 12. Y es en la profecía de Daniel 12, iniciando el capítulo 1, que se dice que aquellos días serían los días más terribles. Por eso es que ese es el lenguaje de Mateo 24. Y es en el versículo 4 de Daniel 12 donde se le dice a Daniel, sella la profecía. Sella, porque es para el tiempo del fin. Pero la misma profecía, cuando la recibe Juan, de la venida del Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:1, porque el tiempo está cerca. En el capítulo 22 le dice, no selles la profecía. Déjeme cómo se lo planteo. Miren a ver. Si desde un punto específico en Daniel hasta la llegada del Mesías pasarían 490 años. Y en ese corto periodo, porque 500 años no es un periodo en la mitad del milenio. Y se le manda a sellar la profecía. Porque eso es todavía para mucho tiempo. Vean la lógica, por favor, síganme. En 500 años, estoy redondeando, se va a cumplir la venida del Mesías. Pero como todavía eso es para el tiempo del fin, sella la profecía de Daniel. La misma profecía que está abordando Juan en Apocalipsis, cuando va a terminar el Espíritu Santo, Dios le dice, no la selle porque el tiempo está cerca. Vean la lógica. No la selles porque el tiempo está cerca y no se ha cumplido y han pasado 2000 años. Cuando allá se mandó a sellar por solo 500 años. Yo sé que requiere que piensen y yo sé que pueden pensar. Por eso hago mis argumentos y les digo que hoy la iglesia no piense. ¿Saben qué? No es que no seamos tontos, no crean que lo estoy tratando de que usted es un necio o una persona. No, todo el sistema está hecho para que no pensemos. El sistema en que enviamos a nuestros hijos es un sistema de asimilación, un sistema de que yo te doy una información y tú lo que tienes que embotellártela, aprendértela, para que yo cuando maestro te la pregunte y lo que yo te diga tú lo vas a poner. Y si lo que yo te dije tú lo pones, tú eres un buen estudiante. Yo te dije que Juan el Bautista era ruso. Rayo, a ti no te importa si es ruso. Cuando yo te dé el examen, tú pones que es ruso. Y te ponen una A y una estrellita. Vivimos en un mundo de podredumbre hace tiempo. Muchas cosas han cambiado. Y no para bien. Se nos hace muy difícil en ocasiones cuando se nos manda a pensar, porque no estamos acostumbrados a pensar, a hacer análisis crítico. De hecho, usted le habla a las personas de la lógica y dicen, ¿qué rayos es eso? La ley de la no contradicción. Por eso nos contradecimos todo el tiempo. Porque no sabemos, decimos dos cosas que no. Imagínense que yo le pregunte a la hermana Juanita, en la mañana, Juanita, ¿cómo está? ¿Estás embarazada? No, pastor, no estoy embarazada. Pero luego venga este otro hermano y me dice, ¿cómo te fue? Mira, en la mañana le digo, yo vi a Juanita y nada, estuve hablando con ella, le pregunté si estaba embarazada y me dijo, no, todavía no. Oiga, pero yo hablé con ella y me dijo que estaba embarazada. Le pregunto, ¿puede la misma Juanita estar embarazada y no embarazada? No, escuche bien para que vea, no puede estarlo en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero sí puede ser en el mismo día. Usted dirá, ¿en qué sentido? ¿Cómo? Escúchame para que vea que no es tan fácil como usted cree. Cuando yo le pregunté, ella creía que no estaba embarazada, no se había hecho una prueba y nada, y me dijo la verdad, que creía que no estaba embarazada, pero no, lo que no sabemos es que a motivo de mi pregunta, ella dijo, yo debería asegurarme que no estoy embarazada. Fue a la farmacia, se compró el test y estaba embarazada, pero como posteriormente a la prueba fue que el otro le preguntó, le dijo que estaba embarazada. Eso es razonamiento. Dos argumentos no pueden ser válidos al mismo tiempo, en la misma circunstancia. Porque es contradecirse. Sería una contradicción.
pero pudiera haber una justificación a una paradoja, a una aparente contradicción. Se lo estoy mostrando. Entonces, ese tipo de análisis parece como que muy escabroso, muy difícil. Necesitamos aprender a pensar, a leer y a poner nuestra mente en lo que estamos leyendo. ¿Por qué se nos está diciendo lo que se nos está diciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Aprender a leer entre líneas. Hay cosas que no están explícitas, pero están implícitas. Se desprenden de la lectura. No lo tiene que decir literalmente el texto. Se deduce del razonamiento lógico. Nada, no quiero cambiar el tema. Pero necesitamos pensar, hermano, porque es que hemos sido llevados por el mero emocionalismo a un montón de cuestiones que son falsas. Los 3 años y medio, lo que se cumple, el pacto que se cumple no es el del anticristo. El pacto que se cumple es el pacto de Cristo. Y yo con toda honestidad creo que eso es una... ¡Wow! Es crítico. No es una pequeña diferencia. En nuestra congregación nosotros tenemos la Santa Cena todos los domingos. Yo no me voy a poner a pelear con ningún pastor porque él tiene que tener la cena todos los domingos. Nosotros tradicionalmente lo hemos hecho así. Dice la Biblia cuántas veces tenemos que tener la Santa Cena. No lo dice necesariamente. Las iglesias han llegado más o menos a un consenso de cuánto hacerlo. ¿Ven? Por eso es que en el catolicismo usted va a ver que como parte del culto va a estar. Pero puede cambiar una iglesia evangélica y puede cambiar de iglesia evangélica a otra. Ustedes posiblemente lo puedan tener aquí una vez al mes. Nosotros lo tenemos todos los domingos. Yo me voy a poner a pelear con eso, con otro colega, pastor, por algo que la Biblia con claridad no enseña, no afirma. De hecho, que en ocasiones tampoco quiero cambiar el tema, no sé si lo hacemos de la manera más correcta. Por eso ha habido diferencia. Están los que lo ven como una cena normal y básicamente la cena del Señor puede ser tener un asado afuera. No estoy bromeando. Porque ellos leen Corinto y realmente era una comida, era una cena. No es lo que nosotros hacemos. Si a usted le puede sorprender lo que yo digo, yo no estoy bromeando. Nosotros le hemos dado una formalidad a la cena porque queremos hacer algo solemne, máxime cuando el propio texto nos advierte de no participar de la cena indignamente. Solo para darle detalles, porque entonces gira eso en nuestra iglesia. Pero la realidad es que por esa razón, porque no necesariamente es como nosotros lo hacemos, otros se van al extremo y creen que bueno, la Santa Cena puede ser un picnic que tengamos en el parque, donde se pierde el sentido, donde ya no se ve cuál es el propósito, donde ya no hay pan ni una copa, y hay un hamburger con unos doritos y unas papas fritas. Y no sé si usted dice, Padre, te doy gracias por este hamburger que representa a Cristo. Suena raro, ¿no? Suena inculto, suena blasfemo. Eso no es tan fácil, hermano. Yo creo que las semanas se cumplieron, hay razón para verlas cumplidas. Y hay movimientos de esos que ya mencioné, para no mencionarlos, que han estado luchando contra el cristianismo, que han estado detrás de que estos sistemas sean los que se propaguen. Esa Biblia fue colocada en todos los seminarios. Y si ustedes ven la historia, hay un libro de Canfield sobre la vida de Scofield. Yo sé que no lo van a leer, pero si alguno tuviera interés, el individuo abandonó a su esposa, nunca crió a sus hijos, estuvo preso. Scofield era un fraude en todo el sentido de la palabra. Como ese individuo, yo no estoy diciendo que uno pueda ser un desgraciado y Dios lo salve. Ese desgraciado era yo. O sea, yo no tengo problema en que alguien diga, mira la vida que yo tenía y cómo Dios me cambió. Estamos hablando de alguien que toda su vida es cuestionada y de la noche a la mañana
se convierte en un erudito, tiene un doctorado que nadie sabe de dónde demonios lo consiguió, y tiene una Biblia anotada de todos los libros de la Biblia. Usted sabe el trabajo con toda honestidad que significa poder trazar un comentario, una introducción a cada libro de la Biblia con notas de cada libro. Yo llevo creo que 32 años en el ministerio. Yo no he estudiado todos los libros de la Biblia. Yo los he leído. Un estudio completo de todos los libros yo no lo he hecho. De hecho, mi estudio de los Salmos, lo que estoy dando los jueves, es la primera vez que yo hago un estudio de los Salmos como el que estoy haciendo. Yo no sé, ¿verdad?, si hay otros que son como computadoras intelectuales, ya ellos eran la inteligencia artificial antes de salir la inteligencia artificial, donde ellos tienen enciclopedia, libros de toda la Biblia. Yo no sé si realmente ellos lo han escrito, porque me parece que hay mucho fraude, no solo fuera, sino dentro del cristianismo con los libros. Déjeme decirle, yo le he hecho, se lo dije a mi papá la última vez que estuve en casa, le dije, papá, si te sientas te puedo mostrar que yo hago un libro en 10 minutos. Le dije, creo que me puedo tomar menos de 10 minutos. Me dijo, hijo, un libro en 10 minutos, yo no tengo duda para creértelo, pero en 10 minutos, oh sí, muy fácil. De hecho, después que tengo los promechos, muy fácil. Le pregunto a la inteligencia y le doy una pregunta, me da el título, le digo, ok, dime cuáles son los puntos más claves, los puntos de interés sobre este tema y me los da, tengo los capítulos. Luego le escribo, por favor, hazme una introducción, un cuerpo, una conclusión con cada capítulo, aproximadamente tantas palabras, por favor, provéeme algunas 4 o 5 bibliografías. Copio todo, copy paste en nada. Le pongo mi nombre y lo publico. Mucho cuidado en el mundo. Cuando yo les he dicho que vivimos un mundo de mentiras, de mucha confusión, hermanos, créanme, no estoy diciéndoles una mentira. Yo sé que a lo mejor no me van a entender, pero de un mundo de mentiras, de mucha mentira. Usted se lava el pelo y le envenenan, se pone elíptica y lo envenenan, se pone tranquila, se baña y le envenenan, come y le envenenan, toma agua y le envenenan, se unta pasta de dientes y le envenenan, se unta desodorante y le envenenan, se unta perfume y lo envenenan. No me crea, solo coja, compra sus productos y mire lo que contienen. Hágalo. Le dicen que se cuide su salud y que no tenga cuidado con el azúcar. Entonces le venden Splenda, Stevia, aquello. Vea lo que... Ustedes no han visto lo último que salió de Splenda. Está bien, sigan tomando Splenda. Es preferible, no estoy cambiando de tema, yo sé que yo estoy gordo, usted dirá, ¿qué rayo tiene usted que decirnos de salud? Yo lo entiendo, yo soy claro, porque posiblemente están mirando, si somos seres humanos, juzgan por lo que ven. Ese individuo pesa 300 libras, ¿qué diablo me está hablando a mí de salud? Créame que yo sé más de salud de lo que usted se cree. Y no tiene que ver con mi peso, tiene que ver con lo que he leído y lo que he pasado. Entonces mejor consumir azúcar negra, turbinada, miel, otro tipo de endulzador, que echarle la azúcar esa que es 0 calorías. Es un mero ejemplo, no quiero cambiar de tema, solo para que sepan que vivimos en un mundo de gran confusión. Y termino, ese mundo de gran confusión no se limita a aspectos de alimento, de política, dentro de las congregaciones. Porque los ministros que están en las congregaciones, ¿quién los capacita? Los seminarios. Pero ¿a quién hace tiempo los seminarios se rindieron? Al sistema. Pastor, al sistema, oh sí, para que los estudiantes pudieran estudiar, los seminarios tenían que ser acreditados, y para ser acreditados, una vez usted tiene la acreditación, usted tiene que someterse a las normas y directrices del gobierno, en aras de poder ofrecer las becas gubernamentales. La institución que inició muy derecha, con una mirada en Cristo y aquello, ahora tiene que hacerse de la vista larga en algunos aspectos, tiene que cambiar otros. ¿Por qué? Bueno, porque si está recibiendo becas, no puede
tienes que tener cuidado con hacer ciertos señalamientos con ciertas minorías o con ciertas tendencias que el gobierno no tiene problema en aprobar. ¿Me debo entender? Entonces yo no estoy hablando por hablar. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado en el mundo en el que ustedes viven. Es un mundo de mucha confusión, siempre lo ha sido, pero pienso que este es más perverso que nunca. Y el problema es que con todos los adelantos y todo lo que hay, la información antes tardaba, o sea, podías contaminar un área, pero en lo que eso llegaba a otro lugar tardaba. Hoy no. Hoy usted dice una poca vergüenza y lo sabe el mundo entero. Todo el mundo sabe. No tienen que buscarlo. Ellos se encargan de que le llegue a su celular. Bueno, hermano, yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Ya. Sí, son las 2:09. ¿La dejas para mañana? Bueno, Ok. no sé. Vamos a orar entonces. Ay, que